Luego de ver precisamente nuestro programa de cocina, Cocina con Sabor, hecho desde aquí, desde nuestra tierra santanderiana, llega el momento de seguir hablando de alimentos, pero esta vez es guiado hacia las mujeres que están en estado de gestación. Muchas veces, pues muchas de las mujeres que están esperando dicen, ay, quiero tener un bebé, pero ay, me da miedo, es que no sé si de pronto me voy a engordar de más o no le voy a dar el suficiente alimento a mi bebé, o tengo que comer por 2, pero si vienen mellizos tengo que comer por 3, porque obviamente, pues imagínate, son 2 bebés que tienen que comer más, por lo tanto, no importa, voy a comer más. Pero pues realmente hay unos superalimentos o unos alimentos que van a hacer que ese embarazo sea el mejor, que esté guiado realmente por los profesionales y no dejándonos llevar por los consejos de los vecinos, de los abuelos, de los que ya han pasado de pronto por embarazos, pero que no siempre suelen ser los mejores consejos. Por eso hoy está con nosotros una nutricionista, dietista, Elena Duarte Pavón. Elena, bienvenida al Café de la Mañana. Hola, mucho gusto, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Encantada y listas para escucharte, porque de hecho a veces uno piensa en la alimentación después de, Sí. o cuando ya se está en la etapa de embarazo, pero uno puede llegar a prepararse para ese momento, que es lo que siempre dicen a uno los médicos. Pero ¿cómo va con la alimentación? Sí, hay muchas preguntas con Tener respecto cuidado. al tema. Sí, lo que tú dices es muy cierto. Digamos que lo ideal es llegar preparados, pero pues si somos realistas, muchos de los embarazos cuando ya nos damos, ya nos damos cuenta que estamos embarazados y ya digamos como que es un poquito complicado habernos preparado antes de tiempo. Entonces digamos que lo importante siempre es ya, una vez sabemos que estamos embarazados, empezar a hacer todo este manejo de la alimentación saludable, como tú decías. Hay muchas preguntas, ¿cómo por 2 o cómo por 3? Si tengo mellizos o si tengo trillizos o qué debo hacer. Lo importante siempre aquí es saber que hay nutrientes específicos que van a ayudar a que mi embarazo sea muchísimo mejor. Entonces, no se trata de comer por 2, se trata de comer por 2 no solo en cantidad, sino mejor en nutrientes. ¿Cuáles son los nutrientes que debo primar para que mi embarazo sea saludable, para que mi bebé crezca adecuadamente en el útero y para que yo sea una mamá saludable? Porque evidentemente todo lo que yo coma en este momento después me va a servir para el momento de la lactancia. Y es que realmente hoy vemos, y que infortunadamente también hay que decirlo, que muchas mujeres se van también por el tema del peso, y es como que me voy a engordar de más, entonces no voy a comer lo suficiente, voy a empezar a hacer una dieta estricta incluso durante mi embarazo, ¿no? Sí. Se van exacto hacia los extremos y terminan haciendo ejercicios de más y sin comer lo que debe, y pues terminan haciéndole daño al bebé. Es una combinación, realmente es una combinación de todo. No debes, digamos, pensar mucho en el peso, sino, como te estaba diciendo, más en que los nutrientes que tú consumas sean los que tu bebé realmente necesita. El desarrollo durante los 3 primeros meses del embarazo del bebé son súper importantes, y los nutrientes que puedas aportarle a través de tu alimentación determinan mucho de su salud, determinan mucho de su crecimiento. Entonces digamos que hay un rango en el que puedes aumentar de peso dependiendo cómo inicias tu embarazo. Si inicias con bajo peso, aumentas de cierta cantidad de peso, si inicias con un normopeso, o si por el contrario al iniciar el embarazo pues estás en un exceso de peso. Normalmente digamos que dependiendo de esas condiciones pueden haber aumentos de entre los 9 kilos a los 18 kilogramos, pero depende en cada situación de cómo empieza la mamá su embarazo, y pues evidentemente hay que tener en cuenta que el peso que se aumenta tiene que ver con el bebé, la placenta, claro, los líquidos, digamos todo el tema de que tú empiezas a hacer reservas grasas para el momento de la lactancia materna. Entonces a veces el peso puede parecer un número muy grande, pero no es solamente nuestro, es más de todo el bebé, de todo lo que tiene que ver con las reservas que necesitaremos más adelante. Entonces a veces sí nos angustiamos un poco con el tema del peso, pero hay que tener muy claro a qué se debe ese peso. Y el aumento de peso debe ser transicional. Durante los 2 primeros trimestres del embarazo deben ser más bien pocos, dependiendo de, como les decía, con qué peso inicié antes, y ya en el último trimestre sí se da un aumento de peso más grande, porque es donde más crece el bebé. Entonces es una alimentación balanceada, porque a veces cuando se
está en etapa de embarazo, se dice, tengo derecho a comer de todo. Sí, y es ahí sí no hay restricción. Oye, y sí. pues después los voy a bajar y es que el bebé necesita y pues ahí hay que ir de la mano del médico Sí, y por eso vamos a señora. entrar a la práctica. ok. Porque queremos pues ir desarrollando contigo todos estos consejos para que las futuras mamás lo tengan en cuenta o quienes ya se encuentran en etapa de embarazo, porque lo importante también es corregir a tiempo. Así que nos vamos con nuestra primera esfera mágica. Y tiene que ver con las quinoas o los que llaman también como superalimentos o granos que son, o de pronto como semillas y eso que tienen muchos nutrientes. Exacto. Bueno, la quinoa es un pseudo cereal, es un superalimento precisamente como tú lo mencionas. En el año 1996 la FAO lo delimitó como un superalimento para nuestra población porque es un cereal que tiene grandes aportes de proteína, de minerales y de vitaminas que precisamente van a cubrir muchos de las deficiencias nutricionales que tiene la población y pues qué mejor que este alimento para las madres que están en etapa de gestación porque les va a aportar carbohidratos complejos, les van a aportar vitaminas y minerales, va a aportar un gran grado de proteínas, entonces digamos que son súper vitales para el desarrollo del bebé. Entonces es muy importante este alimento. ¿Cómo podemos llegar a consumirla? Bueno, la quinoa no tiene sé, arroz, galletas. en diferentes preparaciones, es un ingrediente o es un alimento muy, digamos, maleable frente a la cocina. Entonces, ahorita hay muchas opciones. Puedes consumir ya la harina de quinoa o puedes consumir las semillas ya cocinadas como tipo en reemplazo del arroz o puedes hacer preparaciones, galletas, muffins, tortas. O hay hojuelas ya de quinoas que puedes utilizar en reemplazo de la avena, como comes fruta con hojuelas de avena, puede ser fruta con hojuelas de quinoa. Entonces es súper, digamos, cambiante y es muy variada la utilidad que le puedes dar a este alimento. A mí me gusta. Es rica, es Además rica. de como no tiene un sabor marcado, o sea, no es algo que tú consumas y digas, "Uy, no me gusta". Exacto. Sino que al contrario, como que le es indiferente y uno va comiendo, de hecho, Sí, muy sí. buen producto. Exacto. Vámonos con la segunda esfera. El Ay, qué delicia. pescadito. Súper Ay, importante. Muy bien. Súper importante el pescado. En este punto es muy importante recalcar que hay diferentes tipos de pescado. Los tipos de pescado más recomendados para las mujeres en estado de embarazo son los pescados azules, que se llaman así por su alto contenido de grasas saludables. Entonces, ¿Esos son cuáles? ¿cuáles son esos pescados azules? El mejor o digamos el top, por así decirlo, es evidentemente el salmón, Ok. pero también podemos encontrar la trucha o podemos encontrar la tilapia o podemos encontrar el atún, pero entonces atún y sardinas no enlatadas, sino frescas, porque en el tema del embarazo el consumo de sales nos puede generar una preeclampsia, que es la hipertensión en el embarazo. Entonces sí, más bien pescados frescos y poco enlatados. ¿Sabes algo? Y es que si uno se fija, generalmente pues nosotros nos vamos al extremo de hablar de alimentos que ya están realmente muy procesados y terminamos teniendo en cuenta o no teniendo en cuenta que hay alimentos, que todos los alimentos los podemos comer, pero de la manera saludable. Exacto. Y evitar precisamente estos procesados o estos químicos o estos carbohidratos que son la tortica, el pancito, la hamburguesita, la pizza, no sé qué, que es realmente lo que termina pues Exactamente. haciendo que nos inflemos más y no dándole realmente un nutriente Lo que a nuestro necesita bebé. el bebé. Eso es cierto. Este pescado debe ser consumido frito, sudado, Al vapor. marinado, porque es que yo les voy a confesar, yo como mucho pescado, pero me gusta el pescado que es con mucho limón. Ok. Entonces no es que esté tan asado, pero ¿válido? Válido, digamos que en las mujeres embarazadas que es importante que tengamos en cuenta que deben estar muy bien cocidos porque generalmente son proteínas que pueden estar expuestas a muchos microorganismos y ese es uno de los riesgos del embarazo. Digamos que también se deben tener en cuenta que el comer alimentos contaminados puede generar infecciones como la toxoplasmosis o infección por listeria. Entonces son microorganismos que pueden estar presentes. Entonces, frente a tu pregunta, lo más importante es que siempre estén muy bien cocinados, muy bien cocidos para que disminuyamos esos riesgos. Ya digamos que las cocciones, pues evidentemente debemos tener claro que así como en una alimentación normal para una persona que no está pues en estado de embarazo, los fritos se deben moderar.
¿sí? Ok. Y sobre todo también, digamos, en las embarazadas por el tema de los problemas de colesterol que se pueden presentar o del aumento excesivo de peso. Entonces es mejor tener cuidado con los fritos, pues no de vez en cuando, digamos, alguno que otro, pero es mejor restringirnos y cuidarnos en esta etapa. O sea, a los que les gusta el pescadito crudo, que solamente le echan, lo cocinan con el famoso limón, negativo. Mejor evitar. Mejor Evitarlo. Ok, doctora Laura Patiño. Vámonos con la tercera y nos habla de lentejas. Uy, las Ricas. lentejas. Me Las encantan, lentejas me sí son deliciosas, son de mis leguminosas favoritas. Sí, de acuerdo. Son muy prácticas, digamos que dentro de las legumbres son las que creo que más consumimos en nuestra población. Lenteja y frijol rojo son las más nombradas y tienen una importancia en la alimentación porque son carbohidratos complejos, es decir, que la absorción de esa glucosa en la que finalmente se convierte se da a lo largo del tiempo, entonces me ayuda a mantener niveles de glicemia durante el embarazo, evitando, digamos, que se presente la diabetes gestacional, que es una de las enfermedades también relacionadas con el embarazo. También tiene un alto aporte de proteína de origen vegetal, entonces, por ejemplo, es una muy buena opción para las mamás que tienen un tipo de alimentación vegetariana o vegana, exactamente. Tiene un alto aporte de ácido fólico y de hierro, que son dos nutrientes, mejor dicho, súper esenciales en el embarazo y para el desarrollo del bebé. Entonces, es un súper alimento para este Es decir, momento. check. Check. Y yo creo Es que la check. mayoría de los colombianos, porque todos hemos almorzado nuestro buen plato de lentejas. qué Es muy lentejas, si no le- importante ahí huevo con frito. las lentejas, es que siempre debe estar acompañado de un cereal para que sus aminoácidos se absorban muy bien en el cuerpo, es decir, por arrocito Arroz. generalmente. Por eso, vea, almuerzo aquí no. que respeten Colombia. Yo Va nunca- con su arrocito, las lentejas, el pataconcito y la carne. Yo o nunca algo así. Y la como verdurita arroz. La que verdura. no puede faltar. Y yo puedo cambiar el arroz por quinoa, Sí, por ejemplo, por los quinoa. que no como arroz, entonces. Claro, ok. por quinoa, por un tubérculo tipo, generalmente la papa está La bien. papita. Ah, bueno, igual Sí, se mi puede mamá le da modificar. lentejas con papitas ahí. Sí, 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 Listo, claro, ya se está, puede sin arroz, modificar. perfecto. Papa cocida, no jovencita. Ahora no papa francesa. 4. Los lácteos. Bueno, los lácteos cumplen un papel muy importante porque necesitamos que esta mamá esté muy bien calcificada, ¿cierto? En el momento de la lactancia materna, todo lo que tenemos guardadito se lo empezamos a pasar al bebé, entonces los lácteos son muy importantes. ¿Qué debemos tener en cuenta con los lácteos? Que sean lácteos un poco, digamos, con contenido graso disminuido para evitar de pronto los excesos en términos de peso y demás. Pero son muy importantes, yogures sin azúcar o quesos más El bien famoso bajitos. yogur griego. Nos sirve, nos funciona, Claro. pero sin embargo hay yogures griegos que tienen azúcar adicionada. Entonces que entramos sea al tema natural. que tú mencionabas de los ultraprocesados, de revisar muy bien las etiquetas y no solo las etiquetas, sino las listas de ingredientes para cerciorarnos de que el azúcar no vaya con otro nombre escondidito por ahí. Leche de almendras, leche de soya. Bueno, las bebidas vegetales, digamos que se pueden, pero digamos que no te van a aportar toda la cantidad necesaria en este momento. Pero lo que te decía, por ejemplo, si hay una mamá que tiene una intolerancia o que es alérgica o que simplemente dentro de su dieta pues no la tiene, digamos, para consumir normalmente, claro que se pueden consumir, digamos, como opción. Entonces sí, la bebida de almendras o la bebida de coco, que también ahorita está muy en auge, pero pues digamos que los lácteos como tal, yogures, quesos, Leche normal, así que diga leche, deslactosada, descremada. cosas así. dependiendo, digamos que la deslactosada únicamente se utilizaría en caso tal de que tengas una intolerancia a la lactosa, de lo contrario, La leche entera funciona. o semidescremada o descremada. Ujú. Y, por ejemplo, para de pronto esas mamitas que están diciendo, pero ¿cómo sé yo cómo se camufla el azúcar con otro nombre? Bueno, el otro, ese es un tema muy amplio, pero digamos que todo, un tip, por así decirlo, es todo aquel nombre que termine en osa, dextrosa, sucralosa, todas las Fructosa, fructosa, todos esos nombres son azúcares ocultos que vienen, digamos, agregados por la industria alimentaria, porque te pueden decir, no tiene azúcar, pero vas y Está miras los endulzado ingredientes y con está otra cosa. endulzado con otros tipos de azúcares. No se deje engañar, mire las etiquetas. Exactamente. Tome nota porque esto está acá, mejor dicho. 5.
y el pavo o aves. Bueno, con respecto a pavo o aves, digamos que las proteínas blancas son muy importantes, precisamente por el aporte de proteínas tan grande que se tiene, y digamos que en temas digestivos a veces ese también es una situación que se presenta en las mamitas, porque digamos que como el útero, digamos que va moviéndose todo por dentro, a veces los problemas de estreñimiento pueden empezar a aparecer. Entonces en estos casos las proteínas blancas son un poco más sencillas de digerir, entonces digamos que nos moveríamos hacia las proteínas blancas, pero no podemos olvidar que las proteínas rojas también son muy importantes porque contienen más vitamina B12, más, digamos, cantidades de hierro, por así decirlo. Entonces tiene que ser una combinación entre todos los aportes o todas las carnes, porque todas obviamente son necesarias. No satanizarlas, es que muchas veces uno las sataniza. Las carnes rojas válidas también. Totalmente válidas. Bien asaditas, ¿no? Bien asaditas, con contenido bajo de Ahí grasa. sí no vale el 3/4, ni cordón blue, nada de eso. Sí, O sea, que pues bien la asada. carne cruda. También me la quitan, no. Hay que cuidarse porque el riesgo es grande. No, pero en general, así uno no está en etapa de embarazo, se dice que no es recomendable comer la carne en esos puntos, por lo que pueden llevar todavía bacterias. Sí, depende. Depende. Fíjate que no, si no estamos en el tema del embarazo, eso depende mucho del lugar donde lo consumas, de la cadena de frío que se tenga antes de su preparación, de la manipulación de alimentos. Sí, digamos que ya ahí el tema cambia un poquito y es más hacia mirar hacia la parte higiénica de esas preparaciones, pero ya cuando estamos en embarazo la cosa cambia un poquito. Acabas de decir algo muy importante, fíjate, la responsabilidad de los restaurantes, de los establecimientos de comida, la responsabilidad que tienen frente a uno como consumidor, porque yo llego a un lugar creyendo que me van a servir muy bien, pero ojo, sobre todo los que manejan mariscos, que sean de calidad, que estén marinados, que estén cocidos en su punto, porque la responsabilidad con el otro es bastante grande. Y ahí ya tienes doble responsabilidad, ¿no? Está la responsabilidad de esa mamá y está la responsabilidad de ese bebé que está recibiendo esos alimentos. Así que ojo donde los va a consumir. Vámonos con la sexta y última. Frutas y verduras. ¿Qué no? Iba a decir yo, ¿cómo así? ¿No hay frutas y verduras? Y me iba a preocupar, dije, bueno. Infaltables, y son, digamos que prácticamente la base porque de allí es de donde principalmente salen todos los micronutrientes, que es hacia donde se debe enfocar la alimentación de las madres de las mujeres en gestación, perdón. Entonces, frutas y verduras, ácido fólico, verduras de hojas verdes, brócoli, espinaca, selgas, aguacate, grasas saludables, o sea, exactamente. Comer por montón. Estamos aquí. No. Sin extremos. Lo que pasa es que uno generalmente, yo sí vivo todo el tiempo, o sea, a mí me gusta el aguacate en el almuerzo y en la comida si pudiera, y en el desayuno también. Pero pues sí, obviamente. Hay que darle variedad y espacio a otros alimentos porque para no cansarse. Exacto, te aburres después y pobrecito el aguacate. No, digamos que todo el tema de frutas y verduras debe estar siempre. La vitamina C es muy importante, entonces están en todas las frutas ácidas, fresa, guayaba, kiwi, limón, naranja, mandarina. Mango no tiene tanta vitamina C, pero el tema de la fibra del mango es vital, entonces ¿qué pasa? Sí es muy importante. Y yo consumo mucho la fruta, digamos, cuando son ácidas, mango con sal, o las verduras, cuando me sirven una ensalada, tomate con pepino y le pongo sal y limón. ¿Eso es recomendado? No tan recomendable por dos cosas. Uno, porque la sal siempre te va a quitar o siempre te va a esconder el sabor natural de los alimentos, ¿sí? Y evidentemente pues la sal sabe bien, ¿verdad? Sí, pone sabor. Exactamente, es el sazón pues de todo. Pero en las embarazadas hay una segunda cosa que tener en cuenta, y es que, como yo te mencionaba hace un instante, la preeclampsia o la hipertensión en el embarazo puede conllevar a que hayan partos, digamos, anticipados y tengamos niños con prematurez. Entonces es muy importante cuidar digamos, la tensión arterial en el embarazo, y pues evidentemente el que estés adicionando sal, pues en algún momento nos dice como, pero es un poquito nada más, y de pronto es un poquito, ¿cuántas veces en el día, cuántas veces en la semana y a cuántos gramos se refiere eso?
en el total de la alimentación. Entonces sí es más la prevención frente a esas enfermedades que causan un riesgo muy grande en los niños. Además que también el consumo de sal, nos decía un nefrólogo, que también pues hace que se retenga líquido, que no, pues que no, Sí, es no verdad. El orine con la funcionamiento de los frecuencia que se debe. riñones. Ujú. ¿Qué hacer a la hora de servirnos? ¿Cuál es, o cómo debe ser la porción ideal o el plato ideal a la hora de comer? Porque ahí es donde muchas veces pecamos, tanto embarazadas o no, pecamos con el sírvale tema doble. de la porción. Ah, no, que ahí viene el Titanic porque está la embarazada. Sí. No. Bueno, digamos que como estábamos mencionando, la alimentación en el embarazo no va a diferir mucho de la alimentación normal y balanceada, sino que vamos a primar más en los nutrientes de los que hemos venido hablando. La Universidad de Harvard tiene algo muy interesante que es el plato saludable. Entonces, ¿qué nos dice Harvard con respecto al plato saludable? La mitad, o por lo menos la mitad de mi plato debe estar compuesto por verduras y o frutas. Principalmente verduras, ¿sí? ¿De cuáles? De absolutamente todas, a menos de que tú tengas una restricción por X o Y motivo, pero verduras. Un cuarto del plato debe tener un aporte de proteínas, animales o vegetales, y otro cuarto de mi plato debe tener un aporte de carbohidratos que preferiblemente deben ser complejos, que me aporten fibra, que no sean refinados todo el tiempo y que su cocción sea una cocción mucho más saludable y de pronto no tanto frita como lo mencionábamos. Hablemos de esos carbohidratos, podría ser el arroz, la quinoa, Exacto. el platanito cocido, o una Papa papita cocida. cocida, o yuca cocida, exactamente. la lenteja entra también La dentro de lenteja, ese sí, digamos, por carbohidrato, ejemplo, ¿o si no cómo? quisiera comer arrocito y quisiera que la legumbre o la lenteja o la arveja o el frijol fuera el carbohidrato, lo podría poner, sino que hay que recordar lo que te decía, para que también se genere como aporte de proteína, es importante acompañarlo. Con un poquito de papa y como para que... Exactamente, y depende de los aprendiendo. requerimientos de cada mamá. Es diferente si hay una mamá que inicia con bajo peso, porque evidentemente su aporte de carbohidratos y de energía va a ser un poco mayor, entonces ya no sería solo un cuarto, sino de repente un poco más. O si de repente tengo una mamá que empieza con obesidad, pues digamos que yo no la voy a poner a una dieta estricta, porque tampoco, digamos, es tan sano, pero sí le voy a balancear más su plato para que reciba lo que necesita, tanto en energía como en micronutrientes. Doctora Elena, ¿qué pasa? Y vamos a ser realistas. Vamos a lo que pasa en la Vamos a familia la común. realidad. A la realidad, sí. Y es que a las mujeres embarazadas les dan antojos. Claro. Antojo de helado, antojo de brownie, antojo de galletas, antojo de verdad de una hamburguesa, antojo de algo así. ¿Pueden ellas llegar a satisfacer ese antojo, ahí sea una vez a la semana? Pues no puede ser tan seguido, pero pues les va a dar antojo. Y hay el mito que le dicen, si usted no se come lo que su cuerpo le está pidiendo, después el niño, mejor dicho, Sale boquiabierto. Sí, sí, Entonces sí. uno sale boquiabierto y ¿no? baboso. Y además que pues si la persona tiene, pero además si la persona en realidad tiene un antojo de algo, de comer algo desesperadamente, pues no lo puede hacer. Bueno, precisamente estábamos hablando con una muy buena amiga mía acerca del tema de los antojos, y es que los antojos pueden ser varias cosas. Hay antojos que pueden ser por la necesidad de tu cuerpo que tiene de nutrientes, ¿sí? Que en este caso también podríamos asociar en algún momento con la famosa pica que tienen las embarazadas, que es el consumo no de pronto de antojos con alimentos, sino de que cumplen de pronto, que raspan a veces el ladrillito. Hay otras personas, sí lo han escuchado, sí, que se porque comen la arena. el cuerpo Tuve una tiene tía. una necesidad y se genera esa necesidad frente a alimentos o no alimentos. Entonces, a veces los antojos pueden estar guiados por las necesidades nutricionales del cuerpo y el cuerpo busca cómo saciarlo. O también pueden darse esos antojos por los cambios hormonales tan grandes que hay en una mujer embarazada. Todo se mueve, las hormonas están ajustándose y demás. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Que también hay una parte emocional frente a esos antojos. Entonces, generalmente, ¿cuál es el antojo que siempre tienes? ¿Siempre es dulce, o siempre es algo grasoso, o siempre hay que empezar a revisar, ¿sí? Porque si es de pronto algo dulce, pues entonces ya estamos revisando si es más energía, si de pronto es algo, digamos, más emocional, porque estás de pronto triste y tu cuerpo quiere subir el ánimo, y como los dulces generalmente cumplen ese papel en nuestro cuerpo, darnos más alegría, entonces digamos que el tema de cumplir o no el antojo depende. Siempre en nutrición está la palabra depende, ¿sí? Si de pronto es un chocolate, Un pues helado. si de pronto es un...
Por ejemplo, si de pronto es un helado, pues entonces elijamos helados un poco mejores, entonces helados de pronto que no tengan tanta azúcar, tanta grasita, o yo siempre les digo a mis pacientes, hagan helados caseros, qué delicia hacer un helado caserito, sin adición de azúcar, de pronto con un poquito de yogur, más rico, más sano, y cumpliste tu antojo. O por ejemplo el famoso antojo del chocolate. Entonces tengo antojo de chocolate, de repente un chocolatito más bien alto en café, en cacao y bajito en azúcar. Eso también es importante. O las mamás que tienen el tema del tinto, ¿no? El tema del tinto, café, las aromáticas. Exacto. Bueno, ese tema, digamos que también se debe manejar y controlar porque el exceso de cafeína pues no es tan sano para el embarazo, tanto para la mamá como y sobre todo para el bebé. Lo importante es que bien sea un golazo, bien sea porque realmente lo estaban buscando, no porque sean golazos, o bien sea porque lo estaban buscando, lo importante es que ya en el momento en que sepas que estás en estado de gestación, pues es buscar a un nutricionista, es buscar a una persona que pueda guiarte y hacer que ese embarazo sea mucho más saludable, tanto para ti como para ese bebé que está ahí en camino. Pues Doc, gracias. No, a ustedes muchísimas gracias por la invitación y bueno, ojalá que para todas las mamás que están en estado de gestación y para todas las mujeres que quieran pensar en estarlo, que sepan que es muy importante, que la alimentación determina absolutamente todo lo que somos. Y un dato muy importante, el bebé no solamente lleva carga de la mamá, sino de sus ancestros, por así decirlo, de su abuela, de su bisabuela. Entonces, lo que nosotros como mamás, como mujeres, consumamos, va a ser lo que también le regalemos a nuestros hijos y a nuestros nietos. Interesante charla acá que tuvimos femeninas. Y esperamos que pues, los televidentes hayan aprendido bastante.